Entonces, estos habíamos mencionado que estos eran los elementos, los tres elementos principales para un vector de clonación, que tiene que tener un sitio, un origen de replicación, un sitio de clonación múltiple y un marcador de selección. En este caso, el origen de replicación nos va a permitir que el vector se esté replicando de forma independiente al genoma de la célula, lo que nos va a permitir que tengamos múltiples copias del vector. El sitio de clonación, si se fijan, pues son los sitios para las enzimas de restricción, donde nos va a permitir hacer cortes en esa región. Y por último tenemos un marcador de selección que nos va, así como su nombre indica, nos va a permitir seleccionar las células que tienen el vector de las que no lo tienen. Entonces, esos son los tres elementos principales o elementos básicos que debe tener un vector de clonación. El origen de replicación, que nos va a permitir precisamente esa replicación independiente, que en la figura es este de aquí, el ORI-C, el ORI, origen de replicación, el sitio de clonación múltiple y el marcador de selección. Entonces, de los tipos de vectores que se utilizan, los más utilizados son los plásmidos y los cromosomas artificiales, siendo los primeros, los plásmidos, pues los que más se utilizan como vectores de clonación y también como vectores de expresión. En el caso de los plásmidos es ADN circular de doble cadena. Esa es la característica que tienen los plásmidos. Es un ADN circular. Estos se aislaron originalmente, los primeros plásmidos que se obtuvieron pues fueron de bacterias. Son de origen bacteriano, los plásmidos. Y estos ahora sí que la característica que tienen es que se pueden replicar de forma autónoma al resto del genoma de la célula. Lo que nos va a permitir pues tener múltiples copias de ahora sí que del plásmido en una sola célula. Podemos tener varias copias del plásmido, incluso sin necesidad de que la célula se divida. Los plásmidos, ahorita les voy a pasar les voy a mostrar una imagen. Aquí la característica que tienen, bueno, en sí los plásmidos nos permiten clonar fragmentos de diferentes tamaños. Ahí va a depender mucho el tamaño del plásmido. El tamaño del plásmido nos va a dictar cuál es el tamaño máximo del fragmento que podemos clonar. Entonces, este es un ejemplo de un plásmido. Son dos plásmidos. Son los mapas, así se representan. Entonces, aquí tenemos lo que es el origen de replicación. Este es el origen de replicación del plásmido. Este es un vector, bueno, en sí es un plásmido que se está utilizando como un vector. El nombre es el PCR4 topo, es un vector comercial. Esta es la longitud del plásmido, 3.956 pares de bases. Aquí tenemos el origen de replicación. Estos son los genes de resistencia a antibióticos, son los marcadores de selección. Aquí tiene para resistencia a ampicilina, por ejemplo, y este da resistencia a canamicina. Entonces tiene dos, en este caso, marcadores de selección. Nos permite seleccionar con dos antibióticos. Aquí vamos a tener el sitio de clonación múltiple. Aquí están las enzimas de restricción en la figura. Aquí está uno. Bueno, son los diferentes sitios de las enzimas de restricción. Y aquí es donde se clona nuestro fragmento. Este vector es especial para fragmentos de PCR. Una vez que generamos nuestro fragmento con la técnica de PCR, lo podemos introducir a este vector. Entonces, este es específico para productos de PCR. ¿Y por qué es específico? Porque en la reacción en cadena de la polimerasa, la TAC, al final de los fragmentos deja una adenina, pega una adenina al final de cada fragmento que amplifica. Entonces, eso le permite al vector en esta zona tener timinas, la complementaria. Entonces, por complementariedad de bases, se inserta el producto. Entonces, por eso es específico para productos de PCR. ¿Se pueden clonar otros fragmentos? Sí. Nada más hay que darle un tratamiento al vector, hay que cortarlo con otras enzimas para que nos genere los sitios. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos cortar con EcoR1 y con EcoR1. Y liberamos nuestro fragmento. Aquí se clona y cortamos aquí, se libera todo este fragmento, que es donde está nuestro fragmento de interés. Si se fijan, tiene los tres elementos, el sitio de clonación múltiple, el origen de replicación y los marcadores de selección.
Este es otro vector que es a base de un plásmido también. Es ADN circular, por eso se representa con un círculo. Es de doble cadena. Y este es un vector para declonación, también se puede utilizar para expresión, pero este se puede utilizar en células de mamíferos, en células de ratón, por ejemplo, o en células humanas. Aquí tenemos el origen de replicación, es este de acá. Este PUC es otro plásmido, se extrae, de hecho tiene el origen de replicación de este vector, igual que acá, es el origen de replicación del plásmido PUC. Ya estos están diseñados mediante ingeniería genética, e incluso ustedes pueden diseñar su propio vector, pueden hacer o sea, cortar y pegar mediante ingeniería genética para generar el vector dependiendo sus características o las características que deseen. Entonces aquí, este ya también es comercial. Aquí está el origen de replicación. Aquí tenemos el sitio de clonación múltiple, nada más que nos tapa la pantalla del Zoom. Aquí está. Este es el sitio de clonación múltiple, donde tenemos los sitios para las enzimas de restricción. Aquí está. Y aquí tenemos el de resistencia. Este es en particular, esta es la resistencia que da, es el gen que codifica para la demarcador de selección. Es un compuesto que se denomina ceosina y está acoplado a la GFP, que es una proteína verde fluorescente. Entonces, este nos permite, aparte de seleccionar ahora sí que por el efecto del compuesto de la ceosina, no es un antibiótico como tal, porque también destruye las células de mamífero, entonces no solamente es antibiótico para las bacterias. Destruye bacterias, hongos y células de mamífero. Entonces es un compuesto algo tóxico. De hecho, tienes que trabajarlo con guantes. Y este es el que da la resistencia a ceosina. Este de aquí es la verde fluorescente. Entonces, este permite seleccionar tanto por la resistencia a la ceosina como por color. Las células que tienen el vector fluorescen. Una vez que insertas el vector en la célula, las puedes ver con un microscopio de fluorescencia y se ven en verde, fluorecen en verde las células que tienen el vector. Las que no van a florecer, y también pues las que no, si se aplicó la ceosina en el medio, pues no van a sobrevivir. Entonces, este es el marcador de selección. Lo demás son promotores adicionales. Este es el promotor para que se exprese precisamente el gen de resistencia, que le va a dar la resistencia a ceosina. Y este de acá, pues es un promotor que permite la expresión del gen. Aquí se introduce el fragmento. Aquí ustedes cortan e introducen su fragmento de interés. Entonces, ahí están nuevamente los tres elementos. Como les digo, ustedes pueden diseñar su vector. Por ejemplo, aquí si necesitan la verde fluorescente pueden cortarla de aquí, pueden cortarla, claro, tienen que ver los perfiles de restricción, qué enzimas pueden cortar en esta zona, retirarla y ligarla en otro vector. Y eso se hace por ingeniería genética. Y estos son ejemplos de plásmidos, es ADN circular de cadena doble, que se extrajeron, ahora sí que se pudieron a partir, los primeros plásmidos pues son de origen bacteriano más bien, los plásmidos son de origen bacteriano, y permiten de forma natural a las bacterias pues tener resistencia, darle ciertas, ahora sí que habilidades. Entonces, las bacterias se les pueden pasar de forma horizontal, de una bacteria, de una célula a otra, se pueden comunicar, ahora sí que se pueden pasar los plásmidos. O si una bacteria se lisa, una célula se lisa, libera su material, otra puede tomarlo, puede tomar el plásmido. Y si son plásmidos que dan resistencia a antibióticos, pues las células se vuelven resistentes. Entonces, estos son ejemplos de vectores, en este caso son plásmidos. Y el tamaño del fragmento que nos va a permitir clonar, pues depende del tamaño del vector. Entonces aquí, por ejemplo, son 3.956 pares de bases. No podemos pasarnos de este tamaño para el fragmento, porque de lo contrario se vuelve inestable el vector. Este es más grande, este es de 4.000 pares de bases. Hay algunos que llegan hasta 18.000, 20.000 pares de bases, entonces esos nos permiten clonar fragmentos mucho más grandes. La desventaja de los plásmidos más grandes es que disminuye el número de copias que vamos a tener en la célula. Hay plásmidos que se les denomina de alto número de copias, que vamos a tener múltiples copias por célula, y hay vectores que son de bajo número de copias, que vamos a tener 1 o 2 copias por célula nada más.
Entonces, vamos a necesitar una mayor cantidad de células, por ejemplo, pues para obtener una mayor cantidad del vector. En comparación con los de alto número de copias como este, que con poquitas células podemos tener un gran número de copias. Entonces, estos son vectores para clonar fragmentos. Entonces, se introduce aquí el fragmento, se clona aquí nuestro fragmento de interés y ya se queda en el vector. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los plásmidos más grandes disminuían. El número de copias. Tenemos un menor número de copias con los plásmidos que son más grandes, aun cuando tengan replicación independiente. Y los otros son los cromosomas artificiales. Son cromosomas artificiales VAX, son de bacterias, y JAX de levaduras. Son cromosomas artificiales de bacterias y de levaduras. Estos, a diferencia de los plásmidos, como su nombre lo indica, pues ya son cromosomas, ya son de un tamaño mucho más grande. Entonces, estos nos permiten clonar fragmentos mucho más grandes, de un mayor tamaño, fragmentos de mayor tamaño. De hecho, en el proyecto Genoma Humano se utilizaron este tipo de vectores para clonar los fragmentos que estaban saliendo de ahora sí que de los perfiles de restricción y para poderlos secuenciar. Entonces se utilizaron cromosomas artificiales. A diferencia de los plásmidos, estos cromosomas igual van a tener los mismos tres, ahora sí que los elementos principales que les comenté: origen de replicación, marcador de selección y sitio de clonación múltiple. Pero aparte, como son cromosomas, pues van a necesitar señales para que puedan, por ejemplo, segregarse a las células hijas. Y aquí, pues al ser mucho más grandes en tamaño, pues no vamos a tener muchas copias de estos cromosomas. A lo mucho tendremos una copia por célula. Entonces, este es un ejemplo de un cromosoma artificial de bacteria. Aquí sería un VAX y este sería un JAX, un cromosoma artificial de levadura. En el caso de los cromosomas artificiales de bacterias, como el genoma de las bacterias es ADN circular también de cadena doble, similar a como si fuera un megaplásmido. El ADN, en este caso el cromosoma de las bacterias, por eso es circular. Y aquí la diferencia con los plásmidos es que tienen estos genes, el par A, par B y par C. Estos genes son necesarios para que el cromosoma se segregue, a las células hijas. Como son mucho más grandes, va a ser más complicado que simplemente pase de una célula a otra. Entonces se necesitan estas secuencias para que se segregue, como si fuera el cromosoma de la bacteria. Entonces por eso tienen estos genes ISRE, que es uno que está participando en la replicación del cromosoma. Aquí tenemos el origen nuevamente, el origen de replicación, tenemos los sitios de las enzimas de restricción. Aquí en sí el fragmento se inserta aquí, donde tenemos estos sitios de clonación, NOT1 y SAL1, es donde principalmente se va a insertar donde podemos insertar nuestro fragmento, porque aquí si cortamos con ECO, pues nos vamos a llevar una parte del gen rep. Si cortamos con XBA, pues nos vamos a llevar parte del origen de replicación. Aquí podríamos clonarlo, nada más que estaríamos interrumpiendo estos genes. O aquí EcoR1, pues estaríamos, ese es el marcador de selección. Ese da resistencia, ese en particular da resistencia a cloranfenicol. Y aquí es donde se inserta nuestro fragmento. Entonces, aquí a diferencia del plásmido, pues tenemos estos genes, los genes PAR, que son responsables precisamente ahora sí que son necesarios para que el cromosoma se segregue a las células hijas. Entonces ahí es donde es la diferencia con respecto a los plásmidos. Si ven el tamaño, son 7000 pares de bases en comparación con los plásmidos anteriores, que eran mucho más pequeños. Entonces, este es un ejemplo de un cromosoma artificial de levadura, cromosoma artificial de levadura. Perdón, de bacteria, en lo que es el de levadura. Entonces, aquí, este de acá son los cromosomas artificiales de levaduras. Estos todavía nos permiten clonar fragmentos mucho más grandes, porque el tamaño de estos cromosomas van desde 230 kilobases, desde 230 hasta más de 1900 kilobases. Estamos hablando de 230,000 pares de bases hasta 1 millón.
Entonces permiten clonar fragmentos mucho más grandes. Estos pues van desde, ahora sí que aquí tenemos desde 7000, pero pueden ir algunos hasta de 100 hasta 300 kilopares de bases. Pueden ser el tamaño de estos cromosomas, de estos cromosomas artificiales. Aquí la desventaja pues es que es el bajo número de copias. Vamos a tener a lo mucho 1 o 2 por célula. Entonces, en el caso de los cromosomas artificiales de levaduras, como aquí ya son cromosomas eucariotas, es un organismo eucariota, los cromosomas ya no son circulares, ya son lineales. Entonces vamos a tener cromosomas lineales. Por lo tanto, necesitamos dos estructuras, que más adelante vamos a ver cuando veamos los cromosomas, que son el centrómero y el telómero. Necesitamos las regiones teloméricas y la región centromérica para el cromosoma artificial de levadura. Aparte de los tres elementos de origen de replicación, marcador de selección y sitio de clonación múltiple. Entonces, aquí están las secuencias del telómero, el centrómero, el origen de replicación y los marcadores de selección. Entonces, es un cromosoma lineal. Al momento de cortar, pues se lineariza el cromosoma. Aquí está. Y aquí es donde introducimos nuestro gen de interés, donde está el sitio de clonación múltiple. Aquí cortamos e insertamos nuestro fragmento. Y vean cómo queda la estructura ya del cromosoma. El telómero, el centrómero y el otro telómero. Y aquí se inserta nuestro gen. Aquí es el origen de replicación, que va a permitir que el cromosoma se replique. Y como es un cromosoma artificial de levadura, pues lo vamos a introducir en una levadura. No lo podemos introducir en una bacteria porque la bacteria no lo va a reconocer. No va a reconocer el cromosoma. Entonces, en el caso de los JAKs, pues se tienen que introducir en levaduras, principalmente, para que lo reconozca y lo pueda replicar. Entonces, se introduce en bacterias. Entonces, aquí la ventaja, bueno, la característica que nos dan los cromosomas artificiales en comparación con los plásmidos, pues es el tamaño del fragmento que podemos ligar. Podemos ligar fragmentos mucho más grandes. Entonces, por eso se utilizan estos vectores. Si el fragmento que vamos a ligar es muy grande, pues utilizamos ya sea un cromosoma artificial, ya sea de bacteria o de levadura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dónde se ubicaban las señales en los cromosomas artificiales? Están ahora sí que la secuencia, las señales, tiene que estar la señal para tiene que estar la secuencia del telómero, el centrómero y el telómero. No sé si a eso te refieres o en qué zona. No, en la de la bacteria. ¿En la bacteria? ¿Dónde se ubicaban? Igual están ubicados ahora sí que a lo largo del cromosoma. Y tenemos aquí esa sería el origen de replicación. El marcador de selección es este de acá. Los genes par que permiten la segregación y el sitio de clonación múltiple está acá. No sé si a eso en la posición. Ahí pues la posición de donde estén va a depender del vector. O sea, ya la región, o sea, la zona o no sé, la posición en la que están. Aquí en los cromosomas artificiales de levadura, pues los telómeros sí tienen que estar en los extremos, porque son secuencias teloméricas. No sé si a eso te referías en la pregunta o... Sí, gracias. ¿Sí? Gracias. De nada. Entonces, así es como están distribuidos. Y así es como están más bien organizados los cromosomas. Entonces, se asemeja a un cromosoma como tal. Nada más que la diferencia es que, bueno, nos va a permitir clonar nuestro gen de interés. O si queremos hacer un tándem de genes, pues podemos introducir toda la secuencia completa en el cromosoma. Y estos pues tenemos que introducirlos a una levadura. Esa es la característica para que se esté replicando. Entonces ya nuestro fragmento, por ejemplo, que generamos mediante PCR, lo podemos clonar en un cromosoma artificial o en un plásmido e introducirlo a la célula. ¿Por qué se tiene que introducir a la célula? Para que ésta lo replique y nos permita tener múltiples copias tanto del vector como de nuestro fragmento de interés. Para no ahora sí que no tener que estar haciendo a cada rato PCR. Entonces, así es como se clona, así realmente es como se lleva a cabo la clonación de un fragmento. Entonces, tenemos aquí la bacteria, supongamos que estamos trabajando con
con un plásmido, es nuestro vector. Entonces aquí tenemos el plásmido. El plásmido generalmente lo vamos a tener almacenado en una bacteria, o inclusive si se pide ahora sí que de forma comercial, te llega el vector en el vial. Pero generalmente se introduce la bacteria para tenerlo ahí almacenado. Las células que se utilizan son células de E. coli, es el microorganismo que más se utiliza. Entonces, lo que se hace es, se extrae el ADN plasmídico, si lo tenemos en la célula, en este caso en la bacteria, o si no, pues lo tomamos directamente del vial, como estos, como el PCR topo, por ejemplo, que se toma directamente del vial. Entonces, lo que se hace es, en este caso tenemos por acá nuestro fragmento de interés, nuestro gen de interés, la secuencia de nuestro gen, en el cual lo podemos cortar con las endonucleasas, con las enzimas de restricción, para generar los extremos. Aquí en este caso se están generando extremos extremos cohesivos o pegajosos. Y el vector lo vamos a cortar con las mismas enzimas. Esto ya cuando vamos a ligar nuestro fragmento. Si nuestro fragmento no viene directamente de una reacción de PCR, pues podemos utilizar el vector topo, por ejemplo. Y ese ya viene abierto, ya no hay necesidad de cortarlo. Pero si no, cortamos también nuestro vector. Aquí lo recomendable es cortar el vector y el fragmento con las mismas enzimas de restricción. ¿Para qué? Para que se nos generen los mismos extremos. Y por complementariedad de bases sea mucho más fácil ligarlos. Entonces, esto se hace por separado. Se tiene por un lado el vector solito, y por otro se tiene el fragmento. Inclusive este fragmento, por ejemplo, podemos tener ligado en el vector topo, que lo trajimos, ahora sí que lo generamos mediante PCR, lo ligamos en el topo y de ahí lo vamos a sacar. Entonces se puede cortar con las mismas enzimas. Se fijan, aquí están cortando con las mismas enzimas, con la misma enzima de restricción. Y eso nos genera los extremos cohesivos, que resulta más sencillo después hacer la ligación. Entonces lo que se hace es, una vez que se cortan, se toma el vector, se toma el fragmento y se mezclan en una misma reacción. Generalmente la proporción en la que se mezclan es de 3:1, o sí, más o menos 3:1. Se tiene que poner más inserto, más fragmento que vector, para que ahora sí que se optimice la reacción de ligación. Entonces son 3, por ejemplo, 3 del fragmento por cada vector. Eso va a aumentar las posibilidades de que se liguen. Entonces, la reacción en sí se llama reacción, es una reacción de ligación, en donde se pone el vector, se pone el fragmento y se adiciona una enzima que se denomina ligasa. No sé si ya vieron en la replicación que la ligasa es la que cierra los huecos, es la que une los enlaces, forma el enlace fosfodiéster entre los nucleótidos durante el proceso de replicación. La ligasa los sella. Entonces, la ligasa va a unirlos. Es la ligasa T4 la que se utiliza in vitro, en el laboratorio. Entonces, lo que se hace es se pone en contacto el vector con el fragmento, se adiciona la ligasa y se deja la reacción para que se unan. Por complementariedad de bases, por los sitios que tenemos aquí, los extremos pegajosos, se van a unir. Si fueran extremos romos, también se puede unir, la ligasa lo puede unir. Nada más que se lleva más tiempo. Entonces, se une aquí, si se fijan, ya está el fragmento. Nuestro segmento ya está unido al vector. Y una vez que ya tenemos nuestro fragmento clonado en el vector, lo que se hace es transformar la célula. Se transforma la célula. Y aquí es lo que les había comentado. En el caso de bacterias, en este caso de procariotas, se utiliza el término transformación para referirnos a que vamos a introducir un material genético a la célula, un material genético extraño. Y en el caso de células eucariotas se denomina transfección. Entonces, si vamos a introducirlo a un hongo, a una célula, por ejemplo, de un hongo, a una célula de mamífero, a una célula vegetal, por ejemplo, a una planta, pues se dice transfectar. Vamos a transfectarlo, o se va a hacer la transfección. Entonces, por si se encuentran también este término. Aquí es transformación porque estamos trabajando con bacterias. Entonces, se introduce el plásmido a la bacteria y después la bacteria se pone a crecer. Se pone a crecer en un medio de cultivo. Aquí para transformarla, pues se utilizan métodos físicos, los que vimos en terapia génica,
puede ser por electroporación, que es uno de los que más se utiliza, o por shock térmico, por un cambio de temperatura. Entonces, ahí lo que sucede es que se generan poros en la membrana, como vimos, y eso permite la entrada del vector. Entonces, ya tenemos el vector dentro de la célula. Después lo que se hace, se pone la célula en cultivo para que ésta se recupere ahora sí que del impacto. Se recupere, se divida y tengamos al menos 3 generaciones de la célula que ya tengan el vector y estén expresando los genes de resistencia. Porque después ya se pasa al medio de cultivo que tiene el antibiótico. Entonces se da la transformación, se pone en un medio rico, sin antibiótico todavía, para que la célula ahora sí que se recupere del shock térmico, en este caso de la electroporación, del shock eléctrico, se vuelvan a cerrar los poros en la membrana y se divida y tengamos al menos 3 generaciones. Para que las 3 generaciones se dejan más o menos hora y media. Ya en la tercera generación, pues ya las células van a estar expresando el gen de resistencia. Y de ahí, ahora sí se pasa al medio de cultivo que tiene el antibiótico. Y eso va a ocasionar que solo las células que hayan recibido el vector sean capaces de crecer. Las que no, porque las va a eliminar el antibiótico del medio. Entonces, las que tienen el vector van a codificar, ahora sí que generar las enzimas que necesitan para degradar el antibiótico que esté en el medio, y únicamente las células que son capaces de crecer son las que tienen el vector. Entonces, en nuestra placa, en nuestro medio de cultivo, pues vamos a observar las colonias únicamente de las células que tienen el vector. Por eso es importante el marcador de selección, porque si no, de todas las células que vamos a obtener, hagan de cuenta en esta placa, pues no sabríamos cuál es la que lo tiene y cuál no. Tendríamos que revisar cada una de ellas. Entonces sí se lleva un buen de tiempo. Entonces el marcador de selección nos evita eso. Solamente las que están creciendo en la placa son las que tienen el vector. Y hay algunos vectores que incluso permiten hacer selección por colores, como estoy aquí. Codifican para un gen que pueden metabolizar un compuesto que se denomina XCAL. Y aquí las células que tienen el vector y aparte las que tienen el inserto, que sí logró ligarse nuestro fragmento de interés, se ponen blancas porque están metabolizando en este caso no son capaces de metabolizar el compuesto porque se interrumpe el gen al momento de que se inserta el fragmento y se ponen blancas. Y las que sí son capaces de metabolizarlo es porque el fragmento no se insertó, el gen se reconstituye, permiten metabolizar el XGAL y generan un color azul. Entonces nosotros vemos en la caja de Petri colonias blancas y colonias azules. Las azules no tienen el fragmento, sí tienen el vector porque están creciendo en el medio con antibiótico, pero no tienen el fragmento, no tienen esta parte, solo se cerró el vector. Y las otras sí tienen el fragmento y tienen el vector. Entonces nos permiten doble selección. Entonces ya nada más te enfocas a las células, a las colonias blancas, las que vas a analizar, para revisar que tengan tu fragmento, tu vector y tu fragmento. Entonces así es como se clonan los fragmentos de ADN. Así es como se lleva a cabo la clonación de fragmentos, de secuencias de ADN. Y ya estas células, una vez que ya las tienes ahí, las puedes pasar a medio líquido con antibiótico. Siempre hay que poner el antibiótico en medio de selección, porque de lo contrario la célula puede dejar el plásmido, puede perderlo, porque no lo ocupa. Entonces hay que mantener la presión selectiva. Y de esta forma se puede mantener ahí la célula creciendo y obtener nosotros más de nuestro fragmento. Ya se extrae y ya tendríamos nuestro fragmento clonado en el vector. Y así es como se clonan los fragmentos, las secuencias de ADN. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, vamos a ver ahora, así es como se clonan. Y lo mismo, en lugar ahora de tener, por ejemplo, el plásmido, pues tendríamos el cromosoma artificial, ¿no? Igual se introduce a la célula. Entonces, ahora vamos a ver cómo se clonan. Ahora sí que la técnica que se utiliza para clonar organismos. Esta de acá era para clonar fragmentos. Y ahora vamos a ver la técnica para clonar organismos. Esta se desarrolló, bueno, en realidad fue cuando ya se comprobó en mamíferos. En 1997, con la clonación de la oveja Dolly. Fue ahí cuando ya se
probó la técnica sobre todo en un mamífero superior, porque se había hecho anteriormente con ratones y se empezó a hacer en reptiles y en ranas. Eran con los que se empezaron a hacer las primeras pruebas. Se trabajaba con anfibios, con ranas leopardo, fue con las que se empezaron. Pero no fue hasta que clonaron ahora sí que un mamífero superior, hasta que se dio a conocer, ahora sí casi que a todo el mundo, que ya se había clonado el primer organismo. Entonces, aquí lo que utilizaron ellos ahora sí que lo que se utiliza para clonar organismos, o la técnica que se utiliza, se denomina transferencia nuclear de células somáticas, o Somatic Cell Nuclear Transfer, que es el nombre en inglés. Entonces, es la técnica que se utiliza para clonar organismos. Es la transferencia nuclear de células somáticas. Entonces, aquí utilizaron esta técnica para clonar a Dolly. Utilizaron células ya de un organismo adulto, porque los primeros estudios utilizaban células embrionarias, entonces células que eran totipotenciales, entonces permitían pues generar todas las líneas celulares del adulto, y pues eran células embrionarias, células se podría decir nuevas. Entonces aquí lo interesante fue que ya utilizaron células de un organismo adulto. Ya de un organismo adulto fue donde se tomaron las células. Entonces aquí lo que hicieron, o en qué consiste la técnica, ellos tomaron, bueno, se dieron son dos organismos, lo que es una oveja de la raza Dorset, y la otra ahora sí que de la que tiene la cara, ahora sí que de la cara negra, en este caso la escocesa de cara negra. Fueron estas dos especies que utilizaron. Entonces, aquí la oveja, ahora sí que lo que utilizaron fue tomar una célula, utilizaron célula de glándula mamaria, fue la que tomaron ahora sí, como muestra que va a proporcionar en este caso el material genético. Tomaron la muestra de la célula, son células de glándula mamaria, y esas células las pusieron en cultivo, a cultivar, aislaron las células y las cultivaron. Ahora sí que llevaron un crecimiento normal, y tuvieron aquí las células. Después, lo que hicieron a estas células, que van a ser las que van a donar el material genético, las pusieron en un medio de cultivo bajo en nutrientes para disminuir la tasa de división, y más que nada para sincronizar, se dice que se sincroniza el cultivo, que todas las células estén en la misma fase del ciclo celular, en la misma etapa del ciclo celular, sincronizan el cultivo. Entonces, una vez ya que tenían este cultivo, tomaron una célula de las que tenían, y lo que hicieron por este lado, ya tenían la célula con el núcleo, que es la célula que va a donar el material genético. Por otro lado, tomaron en este caso de la otra, en este caso de la otra oveja donante, tomaron de ahí el ovocito, un óvulo, en este caso sin fecundar, y un óvulo inmaduro. Entonces, lo que hicieron fue removerlo, y le removieron el núcleo a ese ovocito. Entonces, removieron el núcleo del ovocito, igual lo pusieron en cultivo, removieron el núcleo ahora sí que con microinyección, removieron el núcleo, y después lo que hicieron fue el ovocito enucleado, es decir, que no tiene núcleo, sin núcleo, lo pusieron en contacto con la célula somática, que tiene el núcleo, que venía en este caso de la glándula mamaria, procedente de la glándula mamaria. Entonces, mediante un pulso eléctrico, simularon la fecundación, y lo que sucedió es que en este caso se fusionaron las células. Se fusionó la célula, en este caso el ovocito, que no tiene núcleo, con la célula somática que sí tiene núcleo. Entonces, aquí, como es una célula somática, pues tiene todo el juego completo de cromosomas, tiene todo el juego completo, toda la información genética necesaria para generar un nuevo organismo. Entonces, fusionaron las células,
y después estimularon la división de esa célula que resultó de la fusión. Entonces, si se fijan, lo que se hizo fue reemplazar el núcleo del ovocito con el núcleo de la célula somática. Entonces, ya una vez que estimularon la división, se generó el embrión y posteriormente este embrión se implantó en una madre subrogada. Que si se fijan, la madre es de otra especie diferente. No es de la misma de la donadora en este caso de la célula que va a donar el núcleo. Antes de continuar, queda menos de un minuto, voy a reiniciar la sesión y nos tomamos 10 minutos de receso, por favor. Son las 2:56, nos vemos a las 3:06. Doctora, gracias. Y ahorita continuamos. A few moments later. Entonces, este es el procedimiento que utilizaron para clonar a la oveja Dolly. Entonces, ya una vez que se induce la fertilización, la célula, lo que se induce aquí es que la célula se divida, simulando ahora sí que el proceso de fertilización. La célula se divide, se genera el embrión y posteriormente el embrión se implanta a una madre subrogada, que es de la misma especie que la que donó el ovocito, de donde se obtuvo el ovocito. Esto lo utilizaron especies diferentes para corroborar que toda la información genética venía exclusivamente de la célula donadora, de la que se obtuvo ahora sí que de la oveja finlandesa, y no hubiera ahora sí que intercambio de material entre en este caso del ovocito, que el ovocito no donara material, ahora sí que extra, para el organismo. Entonces, de ahí, ya una vez que se implantó el embrión, se llevó a término y ahora sí que de ahí nació la oveja Dolly, que genéticamente bueno, ya falleció, era idéntica a la madre que donó de donde se tomaron las células, en este caso de glándula mamaria. Entonces, incluso esta era una oveja de 6 años, era una oveja ya adulta. De ahí se tomó el material genético y con la técnica se pudo obtener un organismo idéntico genéticamente a la oveja original. Y el nombre de Dolly se le puso por el nombre de la cuidadora que cuidaba, así que la que se encargaba de cuidar a las ovejas era Kristen Dolly, y de ahí se le puso el nombre a la oveja Dolly. Y nació en 1996. Sin embargo, pues murió a una edad temprana, no a la edad ahora sí que generalmente la esperanza de vida que tienen las ovejas, debido a que presentó algunas enfermedades que se presentan en ovejas adultas. Y de ahí pues empezaron a ver ahora sí que las implicaciones de utilizar ahora sí que como fuente del material genético, pues una oveja adulta, que el material, en este caso el ADN ya lleva ciertas marcas, sobre todo en cuestiones de marcaje epigenético, de marcas epigenéticas que se pasaron en este caso a la oveja Dolly. Entonces ahí se tiene ya la técnica ahora sí que ya se refinó de tal forma que se omitan esas marcas o se puedan llevar un proceso de borrado para evitar que suceda lo que pasó con Dolly, que presenta enfermedades de una oveja adulta, aún en estado, ahora sí que en una edad temprana. Entonces, esta es la técnica que se utilizó para clonar a Dolly. Y es la técnica que se está utilizando para clonación de organismos, para clonar organismos. Entonces, aquí, en el caso de la clonación, vamos a tener 2 tipos, dependiendo de la aplicación. Una que es la clonación reproductiva, que ahí es donde se obtiene el organismo completo, el clon, el animal clonado. Y la otra que es clonación terapéutica. En el caso de los humanos, pues no está permitida hacer la clonación, no se permite clonar humanos éticamente. ¿Mande? La terapéutica sí. La clonación reproductiva no. No permiten, éticamente no está permitido, bueno, no es correcto clonar un humano. Que no se puede hacer, esa es otra cosa. Pero no está, ahora sí que desde el punto de vista ético, pues no es correcto.
Sí se han clonado animales, animales sí, se han clonado ratones, se han clonado cerdos, se han clonado, en este caso, vacas. Se utiliza mucho para mantener las características deseadas del animal, tener ya los clones. En el caso de ratones, pues se utilizan clones para generar modelos de estudio también, modelos de estudio de enfermedades. Y al tener un animal clonado, pues nos aseguramos que es genéticamente idéntico. Entonces, todos los ratones que se utilizan, por ejemplo, en un experimento, son clones. Son genéticamente idénticos para que no se nos, ahora sí que no meter variabilidad genética al experimento, que sea una variable más que controlar. Entonces, se utiliza la clonación para generar ese tipo de animales que se utilizan como modelo de estudio. Inclusive ya está la opción de clonar perros. Incluso tú puedes clonar a tu perro. Ya se hace en Estados Unidos, ya ha habido casos de que clonan a su perro. Y ya puede, ahora sí que ya se aplica a más animales. Inclusive ya hubo un reporte de donde aplicaron la técnica de clonación en primates. Clonaron dos changuitos. Entonces ya aprobaron la técnica en primates. Entonces, es la misma técnica que utilizaron con Dolly, la transferencia nuclear de células somáticas. Entonces, aquí lo que sucede es tenemos un animal donador que va a donar, en este caso, la célula somática, puede ser un fibroblasto, y tenemos un ovocito enucleado. Aquí es una célula que está en fase de mitosis, y lo que se hace es que se remueve el núcleo. Se remueve el núcleo de la célula y se transfiere el núcleo de la célula somática, donde viene ahora sí que toda la información genética del organismo. Entonces se transfiere el núcleo, se estimula ahora sí que la división de la célula. Aquí se genera esta estructura, que es una condensación prematura de los cromosomas. Y esta de aquí, pues se da lo que es la ruptura de la membrana nuclear. Se rompe la membrana nuclear, se da la formación prematura de los cromosomas, se activa y se da la formación de un pronúcleo. Se vuelve a formar el núcleo. Aquí es donde se da el estímulo para que la célula comience a dividirse, simulando la fertilización en este paso. Como si se estuviera ahora sí que uniendo el óvulo con el espermatozoide. Entonces se estimula, se da la formación del pronúcleo y se lleva a lo que es la etapa de blastocisto. Este continúa hasta que se desarrolla el embrión, se implanta en una madre subrogada y se obtiene el animal clonado. Entonces el embrión se implanta y se obtiene el animal clonado. Este en el caso de la clonación reproductiva. Ahí sí se llega, ahora sí que a término, se implanta el embrión. En el caso de la clonación terapéutica, no. Aquí se hace algo similar, se toma una célula en este caso del paciente, una célula somática. Tenemos la célula, en este caso el ovocito enucleado, y se transfiere el núcleo a la célula enucleada. Se estimula también la división, se da la activación, se genera el blastocisto hasta esta etapa de blastocisto, y aquí es donde se interrumpe. En la etapa de blastocisto lo que se toma es las células de lo que es de la materia, de la capa interna, se toman estas células y son las que se ponen en cultivo. Ya no se implanta, ya no se genera el embrión y se implanta. Se toman las células de la masa, de la masa interna, se toman esas células y se colocan en cultivo. Entonces esa es la diferencia con la clonación terapéutica. Aquí no vamos a obtener el clon, no vamos a obtener el organismo completo, sino únicamente vamos a tomar las células de la masa celular interna, en este caso de la etapa de blastocisto. Entonces de ahí vamos a tomar esas células. Entonces estas células se ponen en cultivo y estas células tienen ahora sí que la característica de que son totipotenciales. Pueden formar cualquier tipo de células. Estas que tenemos aquí. Entonces se toman las células de la masa celular interna en la etapa de blastocisto, se toman todas estas células y estas células son totipotenciales. Se dice que son totipotenciales porque pueden generar cualquier tipo de célula.
En cambio, las otras células que tenemos, estas van a dar origen a todas las células del embrión, si se continúa. Dan origen a todas las células del embrión, y las otras células que tenemos acá, pues estas van a dar origen a todos los tejidos del embrión, como la placenta, por ejemplo, a todos los tejidos, en este caso, embrionarios. Entonces, más bien, creo que se lo dije al revés. Estas células de aquí son pluripotenciales y las otras son totipotenciales. ¿Cuáles son Las de la masa celular interna son las pluripotenciales. Son las que pueden diferenciarse en todas las células, en todas las variedades de células, en las 220 tipos de células del cuerpo. Y las otras son las totipotenciales. Se los he dicho al revés. Las totipotenciales son las que pueden formar tanto las células del adulto como la de los tejidos especializados de la placenta. Estas son en un estadio antes de la etapa de blastocisto. En lo que viene siendo, por ejemplo, la etapa de la mórula, esas células son las totipotenciales, que pueden formar tanto las células que van a formar parte de los tejidos del embrión, como todas las células del adulto. Y las otras son pluripotenciales, solamente van a generar las células del adulto. Los 220 tipos de células. Entonces, las totipotentes todavía tienen mayor potencialidad, porque las pueden generar tanto la del tejido embrionario como la placenta, como las del adulto. Y las pluripotenciales son las que nos van a generar todas las células nada más del adulto. Estas de aquí son pluripotenciales. ¿Las potenciales también se encuentran en la masa celular interna? No, esas se encuentran en una etapa anterior. Por ejemplo, las puedes obtener cuando tienes la mórula. Y las de la masa celular interna son las pluripotenciales. Esas van a formar el embrión. Entonces, lo que se hace, se toman las células de aquí y se ponen en cultivo. Y esas ya ahora sí que vamos a tener lo que se conoce como células madre embrionarias. Son estas precisamente. Estas que se toman de aquí, se toman las células madre embrionarias, y estas se pueden diferenciar a cualquier tipo de célula. Y estas pues se pueden trasplantar nuevamente al paciente. Y como son, ahora sí que derivan de su misma información genética, pues no hay riesgo de rechazo. No hay riesgo de rechazo al momento de trasplantarlas. E inclusive aquí pues se puede aplicar lo que veíamos de las herramientas, por ejemplo, de edición de genomas, editar las células madre embrionarias, y estas pues nos van a generar cualquier tipo de célula, pero ya va a estar corregido el daño. Por ejemplo, si hay algún error en algún gen, se puede corregir. Y estas son células madre embrionarias. Aquí el problema que representa pues es que se destruye el embrión. En la etapa de blastocisto se destruye. Entonces ahí entran también implicaciones, así que implicaciones éticas por el manejo de los embriones. De los embriones humanos. Entonces, en la etapa de blastocisto se destruyen los embriones, en este caso en esa etapa, al tomar las células madre embrionarias. Por eso el estudio de células madre embrionarias se ha visto muy limitado. No ha avanzado tan deprisa el estudio de las células madre embrionarias por esa característica de que se destruye en este caso el embrión. Entonces, ya una vez que lo que se buscaba era obtener otra fuente de células madre para no utilizar células madre embrionarias, y que éstas pues tuvieran esa habilidad de ser pluripotenciales, de podernos generar todas las células del adulto. Entonces, aquí ese es el problema que se tiene con estas células, porque se destruye el embrión con las células madre embrionarias. Entonces, lo que hicieron fue buscar una alternativa. Aquí es nuevamente lo que es la clonación terapéutica. ¿Cómo se lleva a cabo? Aquí no se está aplicando la técnica de clonación, la transferencia nuclear de células somáticas, sino es para obtener células madre embrionarias. Entonces, se da aquí la fecundación de forma normal. Tenemos el ovocito, el espermatocito, se genera la fecundación y se nos genera aquí el cigoto, que es totipotencial.
Todas estas células son totipotentes, quiere decir que pueden generarnos tanto las células del adulto como las células de los tejidos embrionarios. Se lleva hasta la etapa de blastocisto, donde tenemos las células de la masa celular interna, que estas son pluripotentes. Estas nos van a permitir que cualquiera de estas células se puede diferenciar en cualquier tipo de célula, en cualquier tipo de célula del adulto. Entonces, sí se implanta, se deja crecer y se lleva a término y se obtendría en este caso el feto. Si se deja intacto, se implanta y continúa desarrollando hasta formar un feto humano. Y aquí pues las células madre únicamente van a estar presentes en los órganos y en algunos órganos y tejidos maduros. Por ejemplo, en los huesos largos es donde tenemos células madre, en la médula ósea. Y generalmente lo que sucede con las células madre es que se convierten en adipocitos. Entonces ya en el adulto pues no vamos a tener muchas fuentes de células madre. Si no se implanta, se toman las células de la masa celular interna, se ponen en cultivo y estas son células madre embrionarias. En este caso son pluripotenciales. Pueden formar todas el tipo de células del adulto. Y aquí es lo que les comento, aquí pues implica la destrucción del blastocisto. Se va a destruir, que es por eso que no ha habido mucho avance en el estudio de las células madre, sobre todo por las células madre embrionarias, porque se necesitan embriones humanos para obtenerlas. Entonces, aquí es la clonación terapéutica utilizando un óvulo y un esperma. Aquí estas células pues van a resultar de la combinación de estas dos, estas dos cargas genéticas, de tanto del que donó el óvulo como el que donó el esperma. Sin embargo, si queremos, por ejemplo, tener células que tengan nuestra misma información genética, pues se tiene que aplicar la técnica de transferencia nuclear de células somáticas, la que utilizaron para clonar a Dolly. Doctora, disculpe, en cuanto a los tipos de células que se usan para la clonación, ¿son pluripotenciales y las células madre? O no sé si me pudiera repetir otra vez los tipos. No, para lo que son para generar las células madre, se utilizan, en este caso aquí se está utilizando un óvulo y un esperma. Y las células que se utilizan para obtener, ahora sí que las células madre embrionarias son las células de la masa celular interna. Son las que se toman de ahí. De ahí se obtienen las células madre. Ah, ok, ya. Gracias, doctora. Por ejemplo, en un embarazo, ¿sería parte como una clonación terapéutica? ¿O sería Sí, sería cuando se hace ya la fertilización in vitro, llevas a esta etapa y ahí implantas. Se implantan los embriones y ya se continúa con el embarazo. Pero la etapa de la fertilización se hace fuera. Se toma el óvulo, se pone en contacto con el esperma, dependiendo también la técnica de fertilización in vitro que se vaya a utilizar, porque hay unas que nada más se suministran, ahora sí que se le coloca la muestra de semen a la mujer sin necesidad de obtener el óvulo. Y en el otro sí se extraen los óvulos, se fertilizan in vitro, se desarrollan los embriones y los embriones se implantan. Sería hasta esta etapa, más o menos. Ahí ya implantan el embrión. Ya que ven que tienen un cierto número de divisiones celulares, se implantan los embriones que se vean que sean más viables a sobrevivir. Y generalmente se implantan varios, no solamente uno. Depende también del número de óvulos viables que se extraigan, pero generalmente se implantan 2, 3 embriones. Por eso en las técnicas de fertilización in vitro hay alta probabilidad de que se den embarazos múltiples. Y sí, se implantarían en esta etapa. Se implantan y se continúa con el proceso. Esa es la parte de la fertilización in vitro. ¿Alguna otra pregunta? Pues para obtener aquí las células madre embrionarias, pues se trabaja con el embrión. Se toman la masa celular interna y pues ya el embrión no se puede, no es viable. Se desecha.
Sí, no. Está muy pereza. Se toman todas las células de la masa celular interna nada más. Y las otras al momento de que las extraes, pues dejas ahora sí que dejas hueco. Creo que como aborto. Ahí no creo porque todavía no está formado. La ley es hasta las 12 semanas. No, una más hacerlo. Aquí son nada más células. Ya desde el punto de vista de las creencias religiosas, pues sí. No, ya no se puede. Tienen que estar a nivel de las células. Sí. A tomar. Y esto pues no está en el interior, ahora sí que no está en el paciente, sino está afuera, está en el exterior. Es in vitro. Se hace todo esto, las células se ponen en cultivo. Entonces de aquí se toman, por eso esas son las implicaciones que, ahora sí que las cuestiones éticas de la obtención de las células madre embrionarias, porque se tienen que tener los embriones. Entonces, sí, se da la fertilización fuera, es con el óvulo, y ahí los donantes donan el óvulo y donan el esperma, y todo se hace fuera, se hace in vitro. Pero si de todos modos, o sea, si fuera afuera, de todos modos no se puede como seguir el proceso tampoco, ¿no? Sí, y ya una vez que tienes el embrión lo implantas en una madre, ahí sí necesitas una madre subrogada, un útero para implantarlo. Que ya estaban viendo, ya se estaban haciendo experimentos para diseñar un útero artificial. Probaron con una cabra, pero no sobrevivió. Sí, ya se estaban haciendo esas pruebas, sobre todo para tener, en el caso, por ejemplo, de que la madre muera antes de que se llegue a término, poder continuar con el desarrollo, sin necesidad de tener a la madre, por ejemplo, conectada. Pero eso lo probaron, hicieron el desarrollo de un útero artificial y probaron era una cabra, creo, una oveja, también una oveja. Pero entonces en la cuestión de clonación, el clon va a ser desde recién nacido, Sí. a pasar Sí. por todas las etapas. Sí, por todas las etapas de desarrollo, sí, es desde recién nacido. El clon se obtiene como un recién nacido, Entonces, un bebé. bajo ese concepto se podría hacer que un organismo nunca muera. Hay de tu información genética que nunca muera, que nunca se pierda. Ajá, o sea, si se va pasando de... Si la vas clonando, en sí clonarías tu información. Lo que no se tiene todavía en el caso de los humanos, si se puede pasar parte de tu conciencia, no estaría. Solamente estás pasando tu material genético, pero tú como individuo, como persona, dejarías de existir en el caso de la conciencia. Y tampoco se va a aparecer. Tu información genética va a estar ahí. Tú vas a seguir ahí, pero ese tú va a ser diferente hablando ya de a lo mejor de comportamiento o de tus ideas. O sea, no puedes transmitir, la información que está en el cerebro todavía no se llega a transmitir al otro cuerpo. No sé si a eso sí, porque así tú vas, tu físico, o sea, todo tu fenotipo va a seguir existiendo. Pero tu forma de pensar es la que todavía no se sabe qué pasa con los clones. Los únicos clones de forma natural son los gemelos idénticos. Esos sí son clones idénticos, son clones. Y se están estudiando en el aspecto ya desde la parte de vista psicológica, en este caso, cómo se comportan y cuáles son las diferencias entre ellos, porque esos sí son genéticamente idénticos. Ahora sí que cuando se producen los gemelos, cuando se divide, un embrión se divide en dos. Esos sí son genéticamente idénticos. Entonces, ahí es donde se están haciendo esos estudios a nivel ya psicológico. Ya cuando se logre pasar la información, están tratando de hacer que la información almacenada en el cerebro se pase a código binario, como con una computadora. Pero no pasaría como con la oveja, que ya era como células viejas, por así decirlo, y que le generó problemas. Sí, esas son de las otras cuestiones que pasan con los organismos clonados. Lo más recomendable es que sea un ADN lo más nuevo posible, para que se evite eso, pero ya se está buscando la forma de borrar esas marcas epigenéticas. Entonces, doctora, en un perro clonado tampoco tendría el mismo comportamiento y carácter del perro. No, en teoría no.
Pero sí ha habido casos, por las cuestiones, te digo, de la epigenética, que tienen que ver con algunas cuestiones del comportamiento. En los casos que han clonado, de los relatos que han dado de los que han clonado a su perro, que sí hay ciertas características que sí comparten con el perro clonado. Como la raza, o sea, porque ahora sí, o sea, si lo vemos así como desde ese punto de vista, sería más por la raza, ¿no? O sea, que Por las características de comportamiento de la raza. O sea, no tanto como porque tu perro es el mismo, Sí. sino tiene comportamientos como de la Y raza. también ahí influye mucho la parte psicológica de la persona, que lo ve como su perro. Entonces ve cualquier comportamiento similar. Pero sí, en teoría eso todavía no se ha analizado bien, a ciencia cierta decir si sí se hereda esa parte. Algunos rasgos sí, por las cuestiones epigenéticas, pero porque inclusive lo vemos en los animales, cómo saben las nuevas generaciones cómo hacer la migración, por ejemplo. Cómo migrar, a qué lugares llegar. Entonces, eso ya va codificado en su genoma, en su ADN. Entonces, ese tipo de comportamientos sí se pueden heredar. Y sí lo pasarías al clon, ahora sí que al clonar. Sí, aquí sí implican muchas, aquí entran mucho en juego las cuestiones éticas. Ah, ok, ahorita la acepto. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita que vean lo que sigue. Déjenme ver qué es lo que falta. No me aparece todavía en la lista de participantes para admitirla. Porque está deshabilitada la sala de espera. Sí, ya. Doctor, ahorita le comento. Sí. Entonces, aquí es la clonación terapéutica. Entonces, este es aquí el resultado, pues de estas células van a tener la mezcla de la información genética, ¿no? Tanto del óvulo como del esperma. Pero si a esto le aplicamos la transferencia nuclear de células somáticas, pues aquí tenemos el núcleo entonces se le remueve el núcleo al óvulo, al ovocito, se inserta el núcleo de lo que es la célula, cualquier tipo de célula somática, piel, músculo, cabello, cualquiera. Todas las células tienen la misma información. El núcleo se transfiere al óvulo, se estimula la división celular, se pone en cultivo para obtener el embrión en la etapa de blastocisto. Aquí tenemos el embrión. Se llega a la etapa de blastocisto, se toman las células madre, en este caso son las células madre embrionarias, son pluripotenciales. Se recolectan estas células, se ponen en cultivo y aquí ya se pueden estimular para obtener cualquier tipo de célula. Y ya una vez que se tienen, pues se trasplantan a la persona, al donante. Entonces aquí todas estas células pues tienen la misma información del paciente. Aquí lo único es, en este caso, el óvulo que se dona. Entonces aquí se obtienen ya las células madres, siguen siendo células madre embrionarias, y se pueden diferenciar a cualquier tipo de célula y se trasplantan al paciente. Doctora, Ujú. ¿para qué tipo de enfermedades o para qué tipo de daño se utilizarían estas células? Por ejemplo, se están utilizando células nerviosas para tratar de revertir el efecto del Alzheimer, por ejemplo, de volver a generar conexiones neuronales. En el caso de las células, que son las células B del páncreas, las que producen insulina, para trasplantarlas al páncreas y que estas ahora sí que se dividan y empiecen a realizar la función que está perdida. En el caso de células óseas, para regenerar el tejido óseo en caso de, por ejemplo, osteoporosis. Y, por ejemplo, las células de piel para regenerar, para quemados, incluso esa ya se trasplanta, se puede donar piel. O células, ahora sí que cualquier tipo de células, por ejemplo, cardíacas, para tratar de regenerar algún daño en el corazón. Sí, ha habido. Se ha probado en animales, en cuestión de las células nerviosas, en ratas, implantaron células bueno, en este caso son células de la médula ósea. Primero las fijan en un soporte y ese soporte lo colocaron en ratas que tenían lesión en la médula ósea para ver si pueden recuperar movilidad.
estaban con células madre, que esas células regeneraran la lesión dañada y empezaron a ver que sí empezaban ahora sí que a hacer conexiones otra vez para ese tipo de estudios. En humanos se estaban utilizando para diabetes, se estaban implantando células, pero ahí las células creo que las estaban obteniendo de cerdos. No sé si vieron que ya trasplantaron un riñón de cerdo en un humano. Algo así. Ahí el cerdo está modificado genéticamente. Y para trasplantar para terapias celulares. En ese tipo de experimentos están. Porque si fuera, por ejemplo, como para el Alzheimer, estas no serían como células nuevas, ¿no? O lo Sí, que se es- trata de que se regeneren las conexiones. El problema con estas células es que cuesta, ahora sí que tienes que tener, es muy fino el proceso para diferenciarlas. O sea, ahí es la clave, es lo que se está perfeccionando, cómo diferenciar las células, que no se te vaya a otro tipo de célula. ¿Esas cómo se las pondrían a Rolando? Se aplican ya sea directamente sobre el órgano o utilizando una matriz. Porque generalmente ahora sí que la mayoría de nuestras células, como forman tejidos, son células adherentes. Entonces necesitan estar pegadas a una matriz para poderse dividir. Si no, no se dividen. Como las únicas que pueden estar en suspensión son las células sanguíneas, pero la mayoría necesitan una matriz para adherirse. Entonces lo que se hace es se pone una matriz de algún biopolímero, ahí se fijan las células y eso lo puedes colocar en el paciente, como la de las ratas. Hacia allá va. Y, por ejemplo, también se están utilizando este tipo de tecnología para lo que les comentaba de generar órganos. Ya regenerar el órgano. Poner diferentes capas de células y formar el órgano funcional, pero eso todavía está en desarrollo. Ajá, por la cuestión de las... Y una característica que es el riesgo que tienen este tipo de terapias, como son células pluripotenciales, pueden generar cualquier tipo de célula, entonces corres el riesgo de que generen teratomas, que son tumores benignos con un montón de líneas celulares. Incluso se ha visto que, bueno, esas pueden ocurrir de forma natural, pero al trasplantar este tipo de células se puede correr ese riesgo de que empiecen a diferenciarse en diferente, ahora sí que en otro tipo de células. Por eso se opta, en lugar de aplicar la célula madre como tal, sino ya diferenciada, para evitar la formación de teratomas. Porque sí ha habido teratomas hasta que salen con cabello y con dientes. Sí. Esa es una de las complicaciones de la terapia con células madre. Y el otro era el inconveniente de la destrucción de los embriones. Pero diseñaron una técnica que ya no se necesita el embrión para obtener las células, para inducir la obtención de células pluripotenciales. Entonces, aquí es lo que veíamos de la clonación terapéutica, donde tenemos la célula somática, el ovocito, se genera el embrión y llegamos a la etapa de blastocisto, de donde se obtienen las células madre embrionarias, lo que veíamos. Entonces, para evitar esta parte, que es donde está el conflicto por la utilización de los embriones, lo que hicieron fue buscar son factores de transcripción que indujeran a la célula, a una célula ya diferenciada, en este caso un fibroblasto, por ejemplo, que se desdiferenciara, que regresara a un estado anterior, a un estado de célula madre. Entonces, aquí lo que vieron es que el estudio implicó probar, fueron así como 48 factores de transcripción los conjuntos que se probaron, y vieron que con 4 factores de transcripción que se introducen a la célula en un vector, precisamente, en un vector, se introducen estos genes que codifican para factores de transcripción y vieron que la célula pasaba a un estado anterior, presentaba propiedades de células pluripotenciales, de células madre. Aquí los 2 atributos que presentan las células madre, en este caso las células pluripotenciales, es la autorrenovación y la diferenciación. Entonces, autorrenovación quiere decir que las células son capaces de crecer y se dividen de forma infinita. Bueno, indeterminada, en este caso se van a dividir
en múltiples ocasiones. Esa es una de las características que tienen las células pluripotenciales. Y la otra es que se pueden diferenciar en cualquier tipo de célula. Esa es la otra característica. Entonces vieron que al introducir estos 4 factores de transcripción, obtenían células que tenían esas características, que eran capaces de autorrenovarse, de dividirse de forma continua y que podían diferenciarse, bajo ciertos estímulos podían diferenciarse en cualquier tipo de célula. Entonces, a esas células las denominaron células madre pluripotenciales inducidas, porque se induce. Entonces, mediante esos 4 factores de transcripción, lograron desdiferenciar a la célula. Entonces, ahora ya no se necesita el embrión. Ya a partir de cualquier tipo de célula, se puede desdiferenciar y obtener las células madre pluripotenciales inducidas. Y estas células se pueden diferenciar a cualquier tipo de célula. Entonces, ya no se necesita la generación del embrión. Ya automáticamente a partir de cualquier célula somática, estas células se transforman, en este caso se van a transfectar con estos 4 factores de transcripción. Se obtienen las células madre pluripotenciales inducidas y estas se pueden diferenciar en cualquier tipo de célula. Entonces ya no se necesita ni siquiera del óvulo. Ya a partir de una célula se puede obtener una célula madre, en este caso pluripotencial. Y son inducidas porque se requiere la presencia de estos 4 factores. Si se fijan, esto de aquí estaba implicado en la generación de cáncer sémico. ¿Ese es el método que se está utilizando ahora entonces? Es el que están probando para ya evitar usar células embrionarias. Ya obtener esas células, las células madre pluripotenciales inducidas. Y eso ya evita la utilización de los embriones. Ya no se necesita generar el blastocisto. Y a partir de una muestra de cualquier célula somática, se puede generar una célula, en este caso una célula madre pluripotencial, y de ahí generar cualquier tipo de célula. Entonces, ahí es donde va en el caso de la terapia celular, para evitar precisamente el uso de los embriones. Son las células madre pluripotenciales inducidas. ¿No tienen alguna diferencia? Sí, es lo que se está analizando, qué diferencias hay con respecto a las células madre embrionarias, qué características a nivel genético, qué modificaciones a nivel genético pueden tener, y más que nada por el hecho de que este es un generador, es un oncogene en este caso. Entonces están estudiando si no existe la posibilidad de que estas se vuelvan cancerígenas, pero se está haciendo ese estudio, porque sí expresan ya los factores de pluripotencialidad, que es nano y OCT4, que son marcadores que a las células madre embrionarias expresan de forma, ahora sí que es la forma de identificar que son células madre, por esos marcadores. Entonces están estudiando ahora estas células y las diferencias que existen precisamente con las embrionarias, y ver si las células que se generan a partir de ellas se pueden utilizar. Pero ya vean la ventaja de que ya no se necesitan utilizar embriones. Ya no se necesitan utilizar el óvulo, por ejemplo, un donante de óvulo. Ya de cualquier célula se puede obtener cualquier tipo de célula. Entonces aquí están estudios celulares, terapias, esto es más que nada para terapia celular. Y ya aquí pues inclusive ya no se utiliza la técnica de transferencia nuclear de células somáticas, ya no se utiliza. Ya es la célula tal cual. Ya no necesitamos esa transferencia. Queda menos de 1 minuto. Voy a reiniciar la sesión y se vuelven a conectar, por favor. Antes de que se corte. Doctora. A few minutes later. En estos estudios utilizaron precisamente utilizaron retrovirus en los primeros intentos para introducir estos factores de pluripotencialidad. Utilizaron vectores virales. Ya hacían los retrovirus.
con respecto al fragmento. Lo integraba. Lo integraban. Entonces integran estos factores de pluripotencialidad al genoma de la célula. Entonces vuelven la expresión estable. Por eso utilizaron retrovirus. Entonces ya estos factores se quedan en el genoma de la célula y también por eso estaban analizando las implicaciones que pueden tener en las células que se generen a partir de ellas. Entonces de esta manera pues se pueden obtener cualquier tipo de célula a partir de una célula somática, sin necesidad de utilizar células madre embrionarias. Pero me parece, no sé si se generara el cáncer, se generaría en la célula que es como el prototipo de la célula madre. El prototipo, esa Ya se no volvería generaría, por ejemplo, en las células del paciente, las otras. Ajá. No, sería a partir de todas las células que se deriven de esta. Pero al final, o sea, como la que se implanta en el donador, ya son las finales, ¿no? La de neurona, Ujú. o así, ¿no? Pero esas, como tienen estos factores a la hora de diferenciarse, Ajá. va a estar presente todavía ese riesgo. O sea que esta puede diferenciar, así que puede generar, O sea, todavía en las finales. sí, sigue en las teniendo finales puede tener ese riesgo. Por eso se están estudiando esos efectos que podrían tener. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, así es como se clonan, bueno, cómo se clonan organismos, como vimos en la oveja Dolly, la técnica es transferencia nuclear de células somáticas, incluso si buscan la técnica como clonación, desaparece esa técnica, y es la que se utiliza para clonar organismos, y lo otro que vimos era para clonar fragmentos. Pues, por ejemplo, aquí utilizaron la técnica de clonación de fragmentos para clonar estos genes de pluripotencialidad, y después ya los introdujeron a la célula utilizando un vector viral, por ejemplo, un retrovirus. Y así obtener ese tipo de células. Entonces, esto permite evitar la utilización de los embriones. Entonces, ya a partir de cualquier célula se puede obtener una célula pluripotente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y bueno, entonces con esto terminamos la parte de clonación. Y vamos a comenzar ya unos 5 minutos más con la parte de bases moleculares del desarrollo. Vamos a ver ahora los genes que están implicados en el desarrollo. Entonces, déjenme. Vamos a ver ahora los genes que regulan las bases moleculares del desarrollo. Ahí está. Vamos a ver los genes que están implicados en lo que son el desarrollo. Entonces aquí el desarrollo embrionario, pues va a depender de patrones diferenciales en la expresión de genes. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener genes que se van a estar expresando y genes que se van a estar apagando. Y ahora sí que esos patrones diferenciales son tanto en espacio, en la zona, como en el tiempo, en determinadas etapas. Entonces, de eso depende el desarrollo de los patrones diferenciales en la expresión de genes. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que es la dismorfología, que es el estudio de las malformaciones. Aquí vamos a tener lo que se conoce como los defectos del nacimiento. Estos se les conoce como, bueno, son como enfermedades, bueno, algunas sí, pero se habla del término congénito. Congénito se refiere a que se tiene desde el nacimiento. Entonces, aquí vamos a tener defectos del nacimiento debido principalmente a esta diferencia en los patrones, como se están expresando estos genes. La mayoría de estos defectos del nacimiento son las malformaciones. Cerca del 94% de los defectos del nacimiento caen dentro de lo que son las malformaciones. Estas se producen durante lo que es el proceso de embriogénesis. Y precisamente estas son las que se generan por un efecto ahora sí que una mala expresión de los genes. Más que nada que vamos a tener aquí una anormalidad
en los programas genéticos, que operan durante el desarrollo, en el caso de las malformaciones. Entonces, las malformaciones se generan precisamente por esas anormalidades en la expresión de los genes que están implicados en el desarrollo. En el caso de las deformaciones, estas son ocasionadas por factores extrínsecos, es decir, por factores externos. Las malformaciones son por factores intrínsecos, factores internos, que vienen siendo pues estos, ahora sí que una anomalía en la expresión de anormalidades en la expresión de los genes. Mientras que las deformaciones pues son factores extrínsecos, factores externos. Aquí entran, por ejemplo, lo que son los teratógenos, que son compuestos químicos que forman deformaciones. Y esas son cerca del 40%, o también algún esfuerzo, algún daño físico, alguna fuerza física que pueda ocasionar la deformación. Y por último tenemos las disrupciones, que son cerca del 2%. Aquí más que nada lo que se va ahora sí lo que sucede o las causas de estas disrupciones, pues es la destrucción del tejido fetal. Se destruye el tejido fetal, el cual es irreemplazable, y pues sucede lo que es la disrupción. Se pierde el tejido, y pues eso va a ocasionar que se dé ahora sí que el defecto al momento del nacimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, por un trauma se puede dañar el tejido fetal y esa zona ya no se va a desarrollar, o por alguna insuficiencia vascular, que el tejido muera y esa zona pues ya no va a continuar con el desarrollo, y dependiendo la zona dañada pues va a ser el efecto que se va a tener. Doctora, ¿y en las disrupciones no que muera o se pierda el feto? En cualquiera de estas malformaciones, deformaciones o disrupciones puede ocasionar la muerte del Pero feto. ya es, o sea, es como, ya ni siquiera como alcanza como a salir, es durante el desarrollo. Sí, durante el desarrollo. Puede ser que las malformaciones sean tan severas que no sobreviva, que no lleve a término. Y ahora sí que se presenten los abortos espontáneos. Doctora, ¿Sí? ¿en las deformaciones es 4% o 40%? Es 4%. Ok, gracias. Sí, porque es para sumar el 100%. Sería 98 y el 2% restante las disrupciones. Entonces, las que más predominan son las malformaciones, que son debidos precisamente a estas anomalías en la expresión de los genes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, si no hay preguntas, aquí le dejamos y continuamos el día miércoles. Gracias, doctora. Me recuerdan, por favor, para activarles la revisión. Les voy a activar la revisión del examen en la tarde, después de las 6, para que estén al pendiente y puedan acceder y revisen su examen. Gracias, doctora. De nada. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Duda me digan. Entonces, aquí le dejamos. Listo.